hermanos, bienvenidos a este su nuevo espacio, Nido de Formación, que como su nombre lo indica, la idea es aprender a formar nuestra fe, alimentar nuestra fe a través de los nutrientes que nos da nuestra querida madre, la Iglesia Católica. Está con ustedes Leo Barreto, de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, y desde ya todos sean cordialmente bienvenidos. Empecemos. Bueno, mis hermanos, pues Nido de Formación tiene su correo electrónico que tiene por nombre nidodeformacionhmd@gmail.com. Lo podrán ver también allí en sus pantallas. nidodeformacionhmd@gmail.com. Allí en este correo ustedes van a poder enviarnos las preguntas que ustedes tengan, las sugerencias de los temas que quieren que compartamos, y precisamente uno de los temas que nos invitaban para que empezáramos a construir una base fuerte en nuestros contenidos de formación es en uno de los documentos más hermosos que nos ha dejado la Iglesia a través de muchos años, a través precisamente de San Juan Pablo II, y es el Catecismo de la Iglesia Católica, para que aprendamos a tener clara nuestra fe y nuestra moral a través de todo lo que es la tradición, la Sagrada Escritura, el Concilio Vaticano II, en fin, todos los contenidos de diferentes documentos reunidos en uno solo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que anímense a acompañarnos en este proceso, en este pequeño curso que humildemente les presentamos, y mándenos sus sugerencias. Nido de Formación, hmd@gmail.com. Bueno, como lo decíamos, mis hermanos, Nido de Formación es básicamente es un espacio para aprender a crecer en nuestra fe. Por eso la invitación es que, con la ayuda de Dios, aproveches este espacio para tu crecimiento personal, pero también no te quedes con eso para ti. Compártelo con tu familia, compártelo con tu grupo de oración, compártelo con tu célula trinitaria o tu grupito con el que tengas para alimentarte de la palabra de Dios. Eso es uno de nuestros objetivos, que este espacio sirva para tu enriquecimiento espiritual y que te ayude a enamorarte de nuestro Señor Jesucristo. Como lo decíamos, el primer tema que vamos a empezar a compartir es el Catecismo de la Iglesia Católica, que ya de por sí es bastante lo que tenemos para compartir allí. Vamos a iniciar con una pequeña introducción. Esta introducción tiene estas partes que he colocado acá. En la introducción vamos a hacer como una ubicación en qué contexto nos encontramos en este momento de la Iglesia, que eso es bien importante, ubicarnos en el contexto sociocultural en el que la Iglesia se está desarrollando en este momento, y seguidamente vamos a hacer una diferenciación. ¿Diferenciación en qué sentido? El Catecismo de la Iglesia nos lleva a enseñarnos a madurar en nuestra fe. Para poder aprender qué es una fe madura, tenemos que mirar, o es bueno mirar, el contrario, es decir, una fe inmadura, que es una fe en la cual muchos de nosotros como católicos podemos estar cayendo. Y lo más triste es que muchos se pueden alejar de nuestra fe desconociendo los contenidos que la misma Iglesia nos está ofreciendo en muchos de nuestros documentos, y que por ignorancia nunca nos acercamos a leerlos, a entenderlos, a enamorarnos más de ellos, y abandonamos la Iglesia o renegamos o hablamos mal de nuestra querida madre la Iglesia, desconociendo lo que la Iglesia nos ofrece. Eso es una fe inmadura. Por eso vamos a tomar el Catecismo para que nos enseñe a qué es tener verdaderamente una fe madura. Después de esto vamos a entender qué es el Catecismo de la Iglesia Católica, por qué es importante y cómo se divide. Así que tenemos mucho para poderles compartir a ustedes. Si es posible, consíganse una agenda o un cuaderno, un bloc de notas, para que puedan empezar a tomar muchos apuntes. ¿Por qué lo tenemos aquí con el tablero? Porque, como su nombre lo indica, es Nido de Formación. La idea es que vamos a resaltar algunas palabras, utilizar algunos colores, como una pequeña clase que nos enseñe pedagógicamente como niños podamos aprender más fácilmente las cosas con el favor de Dios. Así que desde ya sigamos adelante y no se desanimen, antes al contrario, pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a enamorarnos de nuestra Iglesia, y que a través de esos apuntes que tú hagas, deja que el Espíritu también te hable, porque cuando en la medida en que tú vas escribiendo, estoy seguro que el Espíritu es el que te va a ir enseñando en tu corazón qué cosas debes ir aprendiendo a transformar en tu vida, o ir cambiando, o ir dando a los demás. Así que sigamos adelante.
Bueno, mis hermanos, como lo decíamos, entonces, entremos en materia. Una de las cosas importantes que quisiera rescatar es que el 8 de diciembre del año 2015 nuestro muy querido Papa Francisco publicó una bula que se llama Misericordiae Vultus. Misericordiae Vultus es una bula a través de la cual nuestro Papa da inicio al jubileo de la misericordia, que es en el cual nos encontramos en este momento de la iglesia, que es la idea, lo que tratamos de hacer en esta introducción, ubicarnos en qué contexto está la iglesia en este momento. Y estamos en un contexto de misericordia, celebrando este bello jubileo. Es un hermoso momento para reflexionar en el amor del Padre a través de Jesucristo. Y allí en este documento bello, en el numeral, bueno, tiene muchos numerales muy importantes, solamente quise resaltar uno, el numeral 25. En el numeral 25, el Papa nos invita a que la iglesia se deje sorprender por Dios. Dejarnos sorprender por Dios. Es decir, que la iglesia aprenda a hacer eco de la palabra de Dios, que la iglesia sea gestora, tenga sentimientos de perdón, de comprensión, de ayuda, de soporte, de amor por el prójimo, y que deje que Dios se manifieste a través del prójimo. Entonces, por eso es bien importante que es dejarnos sorprender por Dios, dejar que mi hermano exprese su amor y su misericordia, que es Dios a través de él, me la exprese a mí, pero yo también sea instrumento de Dios para expresar esa misericordia de Dios al prójimo. Por eso es bien importante, como nos lo dice el Papa en este documento, entender cuál es nuestro lugar en la iglesia. En la iglesia, ¿cuál es nuestro lugar? La iglesia entendida como iglesia doméstica puede ser nuestro hogar, puede ser nuestra iglesia, nuestro trabajo, puede ser nuestra iglesia, nuestro lugar de estudio, en la escuela, en la universidad, en donde cada uno se encuentre, en el campo. No importa donde tú estés, estás haciendo iglesia, porque estás llevando a Jesucristo para que otro también se deje sorprender a través de tu testimonio. El Señor te está utilizando como instrumento, y ese hermano también lo utiliza a Él para que tú te dejes sorprender por Dios. Por eso nuestra vida cristiana, mis hermanos, es un constante caminar, un constante peregrinaje para estar dejándonos encontrar por Dios, que siempre está saliendo a nuestro encuentro. Y de allí aprender en ese caminar a madurar nuestra fe. Y con una fe madura podemos alcanzar lo que tú y yo buscamos, que no es otra cosa que la santidad. Bueno, hermanitos, entonces estábamos hablando, estamos en un contexto que es el jubileo de la misericordia, donde nuestro muy querido Papa Francisco nos invita a que nos dejemos encontrar por Dios, y que en ese encuentro por Dios cada uno descubramos cuál es nuestra posición dentro de la iglesia, en el lugar donde estamos desarrollándonos, y no caigamos en actos de inmisericordia, que eso sería prácticamente una fe inmadura. Algún sacerdote, escuchaba yo alguna vez, que es bueno que para poder entender uno algo, mire el contrario de ese algo. En este caso, para poder entender qué es el sentido de una fe madura, vamos a empezar hablando de lo que significa una fe inmadura. Yo los invito a que tomen sus Biblias y en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, no les digo el versículo porque la idea es que ustedes lo busquen allí y buscándolo se interesen y se enamoren más de la palabra de Dios. Vamos a encontrar en este texto una bella descripción de lo que es una fe madura y una fe inmadura. Escuchemos con atención brevemente, así a grosso modo el texto, y dice: os exhorto en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y continúa el texto más adelante diciendo esta frase que es bien importante: para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y allí continúa el texto de una manera bellísima, explicándonos lo que significa la verdadera fe madura. Es un texto para leer y releer y meditar, es decir, para saborearlo, porque no basta con leerlo una sola vez, hay que leerlo constantemente. Búsquenlo allí en Efesios capítulo 4, y allí vamos a encontrar lo que es verdaderamente una fe madura y una fe inmadura. La fe inmadura tiene tres características que las he colocado acá. La primera de ellas, que cambia de dirección. Otra característica de la fe inmadura, que es ignorante, por eso la resalté aquí con el color, como fe inmadura, cambia de dirección, es ignorante y es arrogante. ¿Qué significa que una fe inmadura cambie de dirección? Es decir, como lo decía el texto, muchas veces nuestra fe es como una especie de veleta que va y viene y va y viene, y es decir, si todo está bien, somos buenos cristianos, alabamos a Dios, amamos a nuestra iglesia, la defendemos, no tenemos ningún problema. Pero si algo no está bien, si las cosas no funcionan a nuestro modo, si ya le pedimos en oración las cosas a Dios y queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, pues ahí vienen los problemas, porque terminamos renegando de Dios, terminamos criticando a la iglesia y terminamos incluso hasta teniendo actos de inmisericordia. Ya Dios, digámoslo así, no me escucha, entonces como ya Dios no me escucha, entonces voy a cambiar de religión y como entonces ya Dios no me escucha, me peleo con Dios y entonces empiezo a buscar, a beber de otras fuentes, de otras filosofías, de otras religiones, de otras ideologías, y empiezo como a contaminar mi corazón y mi fe empieza a ser como, digámoslo así, como manoseada. Entonces, una fe inmadura es una fe en la que básicamente, si todo está bien, no tengo ningún problema. Pero si las cosas no salen a mi modo, no al modo de Dios, ojo, como lo decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Si no se hacen las cosas como yo quiero, entonces empiezan los problemas en mi vida, porque entonces empiezo a renegar de Dios. Y sinceramente, hermanos, es impresionante la cantidad de católicos que hacen una mezcla sin importar todo lo que le echen a su fe, hacen como cuando estás haciendo una sopa, ¿no? Es decir, o algo así, como una mezcla, le echas cualquier cantidad de ingredientes a tu fe y empiezas a mezclar para hacer de esa cantidad de ideologías una forma de fe vulnerable, voluble, volátil incluso. Entonces me la paso escuchando música protestante, quizás voy a culto de nuestros hermanitos cristianos o a otra religión de vez en cuando, de pronto voy a practicar yoga un par de horas, me hago leer las cartas, rezo el rosario, voy a la Eucaristía, si puedo me confieso, en la noche escribo una carta a los ángeles. Ojo, porque los ángeles la Iglesia Católica lo reconoce, pero no hay que idolatrizarlos. Los ángeles están para servirnos, pero no faltan aquellos que desafortunadamente lo hacen, idolatran a los ángeles, le dejan una carta, le dejan un vaso con agua para las almas del purgatorio antes de dormir y una manzanita por si el ángel le da hambre, también se le deja allí. Y no estoy inventando, estas son experiencias que yo he escuchado y he visto de católicos practicantes que de buena fe quieren seguir y amar a Dios y a Jesucristo, pero están mezclando su fe con una cantidad de cosas que están lastimando su fe, su corazón, su experiencia de vida, su amor hacia el Señor y hacia la iglesia. Es decir, que para donde vaya el viento, llamémoslo así, hacia allá están yendo sus ideologías. Si muchas veces muchos católicos cambian de dirección porque su fe está puesta en Google. Entonces entran a Google y lo que Google les diga, por ahí se va su fe. No, mis hermanos, esa no es la verdadera fe. Esa es una fe inmadura que cambia de dirección. Vamos entonces a ver también, el segundo punto es por qué la fe inmadura es ignorante. Entonces, la segunda característica, mis hermanos, de la fe inmadura es la ignorancia. Es ignorante. Yo considero que la ignorancia es prácticamente como la causa primera de las características en las cuales muchos de nosotros podemos caer en nuestra inmadurez de la fe.
Recordemos que estamos haciendo como una introducción a lo que es el tema principal, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Y lo que estamos tratando de hacer es como una pequeña radiografía de cómo está nuestra fe en el mundo de hoy, en cuanto a una fe madura o a una fe inmadura. Y la segunda característica que decíamos es la ignorancia. Esta ignorancia es tan delicada y a la vez tan importante en nuestra fe, que si no le prestamos atención a esto, podemos hacer de ella, de nuestra fe, por ignorancia, que nos lleve a no amar lo que verdaderamente deberíamos de conocer. Nadie ama lo que no conoce. Y por ignorancia hace que en nuestro amor hacia la Iglesia Católica y nuestro amor hacia Dios mismo se enfríe, sea un amor tibio, o simplemente terminemos rechazando lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña. Una fe inmadura hace que una persona ignorante pierda su pasión, pierda su fervor, pierda el celo, pierda el deseo y las ganas de Dios, pierda el deseo de conversión, pierda el deseo de santidad en su vida. Es tan delicado, mis hermanos, la ignorancia, pero tan delicado, que realmente, o sea, si una persona ofende a Dios o ofende a la iglesia, una persona en su ignorancia prefiere tomar la actitud de silenciarse, una actitud pasiva, una actitud de no me importa lo que digan de mi iglesia, no me importa lo que digan de Dios. Es lo mismo como si alguien hablara de tu ser querido, llámese de tu padre, de tu madre, de tu esposa o esposo, de tus hijos, de tus seres queridos que tengan. Si tú los amas y alguien viene a hablar mal de ellos, estoy seguro que a ti no te va a gustar. Y si eres una persona que tiene un amor maduro, reconocerás el error de tu ser querido, pero también exaltará las virtudes que tiene. Es lo mismo, es aprender a aclarar con bases lo que la iglesia nos enseña. Y si esto no lo tenemos claro, la ignorancia hace que nos volvamos cobardes, fríos, y que en esa cobardía y en esa frialdad entren a nuestro corazón diferentes corrientes de ideologías, diferentes formas de pensar, y eso nos lleva a la confusión. Por eso la ignorancia es tan delicada, mis hermanos. Es tan delicada porque uno no sabe lo que se está perdiendo, ya sea por pereza, ya sea simplemente por el poco interés que tú le puedas mostrar. Y si tú no muestras interés, nadie da de lo que no tiene. Tú no le vas a poder ofrecer absolutamente nada, ni a tus hijos, ni a tu esposa, o a tu esposo, o a tu familia, a nadie. Porque nadie da de lo que no tienes si no tienes ese amor que te está alimentando. Entonces, la persona ignorante no busca, se conforma con lo que tiene, no busca la luz para que le refleje todo lo que hay a su alrededor. No, se conforma con lo poquito que tiene o lo nada que tiene. Es tan delicada la ignorancia que lleva a una confusión tan grande que hoy en día puedes encontrar católicos que ir a misa o quedarse a ver una película les da lo mismo. La ignorancia puede llevar hoy en día a católicos que creer en la resurrección o creer en la reencarnación puede dar lo mismo. Puede llevarlos a que no les interesa si el sacerdote se casa o si el sacerdote no se casa. Tampoco no. Si una persona reza el rosario o va a practicar yoga, le da lo mismo. La ignorancia es tan grave, mis hermanos, que genera una cantidad de mezcla de cosas, de ideologías, que como lo dice bien San Pablo en el texto que leíamos de la carta de los Efesios, nos volvemos como esas veletas, que nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina que va llegando y nos confundimos o nos confunden fácilmente. Y nos lleva a encontrarnos prácticamente con católicos que terminan por ignorantes a cuestionar el aborto, a cuestionar la vida, a decir que la persona tiene derecho a abortar porque la mujer tiene derechos. Uno encuentra que por ignorancia los católicos terminan cuestionando la resurrección de Jesucristo. Es muy triste, muy triste ver católicos, teólogos,
incluso sacerdotes, que dudan de que Jesucristo haya resucitado. Y en verdad resucitó, como lo enseñan nuestros hermanitos de Emaús. En verdad resucitó. Dogma básico en nuestra vida de fe, de iglesia. Afirmar que el pecado original no existe. Decir que yo creo en Cristo pero no creo en la Santísima Virgen María, como lo dicen algunos católicos. O como dicen otros católicos, yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia. Y habla mal del sacerdote, habla mal del Papa, habla mal de los fieles que conforman su propia casa, tu casa, porque la Iglesia Católica es eso, es tu casa, es nuestra casa. Y es muy triste que en esa ignorancia muchos de nosotros podemos caer fácilmente en ese pecado que promulgamos siempre cuando vamos a una Eucaristía y que también debemos confesarnos, que es el pecado de omisión, que es quedarnos callados. Y no es entrar en contraposición, sino es argumentar con bases claras de lo que la iglesia verdaderamente nos enseña. Y si eso no lo hacemos, pues prácticamente tomamos una actitud tan posesiva de nuestras propias ideologías, porque la ignorancia es tan grave que hoy en día mucha gente puede saber muchas cosas sobre fútbol, sobre política. Uno ve muchos concursos en televisión y es triste ver cómo, o es no triste, es interesante incluso, que las personas conocen de muchos temas, conocen de temas de tecnología, de ciencia, algunas bases de cada cosa, de política, de deportes, hasta de culinaria, pero de temas de religión se desconoce totalmente. La persona puede tener un doctorado en ingeniería, si se quiere, pero de religión no sabe absolutamente nada. Y termina diciendo que prácticamente Dios no existe. Claro, no va a existir para esa persona, o no va a creer en lo que la Iglesia Católica enseña. ¿Por qué? Porque nadie ama lo que no conoce. Y termina uno tomando actitudes inmisericordias, como lo vemos prácticamente, como decíamos ahorita al comienzo, que estamos en el jubileo de la misericordia, por ignorancia. La ignorancia hace que uno se vuelva atrevido en afirmaciones, se vuelva por ignorante atrevido en la forma de amar, y casi que se vuelve arrogante, que es nuestra tercera característica. Y nuestro último punto es la arrogancia. ¿En qué consiste entonces la arrogancia? La arrogancia es cuando tú ya llegas a un nivel en el cual tú te conviertes en el juez de los demás, te conviertes en castigador, te conviertes en un cuestionador, pero es el cuestionador que ve solamente a su manera los errores que la iglesia ofrece, o crees que eres el depositario pues de los dogmas de fe. ¿Por qué? Porque te crees dueño y señor de tu propia fe, de tus propios dogmas, ¿no? Y como bien, vuelvo y lo recuerdo, como bien lo dice San Pablo, somos frágiles veletas que nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, ¿no? Cuando una persona es arrogante, es una persona que no quiere ver la luz, ¿no? Es una persona que se sumerge más en la oscuridad y no quiere abrir los ojos a la luz, sino que se sumerge en la oscuridad. ¿Ve? Y cuando tú te sumerges en la oscuridad, tú no ves cuán sucio estás tú. Y tú necesitas ver la luz. Tú y yo necesitamos ver la luz. Porque si no, creemos que todo lo demás es sucio. Y como dice un poema muy lindo, pues quizás vemos a través del mundo, a través de nuestra ventana sucio. Pero quizás es nuestra ventana la que está sucia. Quizás es nuestra ventana la que está rota. Y la arrogancia hace que nos lastimemos a nosotros mismos. La luz que nos permite ver nuestra fragilidad, que nos permite ver nuestra debilidad, que nos permite abrir nuestro corazón y nuestra mente a esa ignorancia y dejar que esa luz de Cristo entre. Esa es la luz de Cristo, la que entra y ayuda a disipar lo que está en tinieblas, lo que está confuso, lo que no entendemos. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde podemos encontrar esa luz, mis hermanos? Pues ahí están los nutrientes.
Los nutrientes como una planta para que crezca están allí servidos a la mesa. Uno de los lugares es la Eucaristía. En otro lugar donde puedes encontrar la luz de Cristo es como lo enseña la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, en las piscinas naturales de la gracia, la confesión con el sacerdote. ¿Cuál otro lugar podemos encontrar la luz de Cristo? En lo que nos enseña nuestros padres de la iglesia, en lo que nos enseñan los santos, en lo que nos enseña la doctrina misma de la iglesia. Y algo muy importante, si no es que es lo más importante, donde está la palabra de la luz, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la norma de normas para todos nosotros. El manual básico de nuestras vidas está allí en la palabra. ¿Ve? Si no nos acercamos a leer la palabra de Dios, si tú no te acercas a la Eucaristía en una actitud de qué es lo que el Señor me quiere regalar en este día, cuál es la enseñanza que quiero aprender, o simplemente no te importa comulgar en pecado, no te importa recibir, si recibes o no recibes la bendición en el sacramento del matrimonio, no te importa saber si te has confesado o no, pues te va volviendo eso, una persona arrogante, una persona déspota, una persona que se cree que la vida es hoy aquí y mañana no me interesa, ¿no? Pero no, la luz de Cristo es la que nos enseña a salir de la oscuridad en la que tú estás y puedas ver cómo estás tú, cómo estoy yo primeramente, ¿sí? Y eso es a través de la oración y a través de los sacramentos y a través de la palabra de Dios. Con eso podemos combatir lo que es la arrogancia, que sería como el contrario ya que estamos hablando de los contrarios, fe madura, de los contrarios de la arrogancia, viene a ser prácticamente la humildad. ¿Y qué mejor ejemplo de humildad que Cristo? Que siendo Dios se hizo tan pequeño como uno de nosotros y pasó tan desapercibido en medio de nosotros y llegando incluso a una muerte y a una muerte de cruz. Bueno, mis hermanos, con esto concluimos la primera parte de esta introducción al catecismo. Lo que estábamos tratando de hacer era que pudieras entender cómo está más o menos la situación de la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe hoy en día? Dividiéndolo en dos partes, la fe inmadura, vimos que a través de los contrarios podemos aprender a descubrir por qué es importante tener una fe madura. Y veíamos las características de una fe inmadura, ¿no? Que era, digámoslo así, que se dejaba llevar por cualquier viento de doctrina, que podía caer en actos de ignorancia y peor aún en actos de arrogancia. ¿Dónde podemos aprender a descubrir o a encontrar o a fortalecer nuestra fe? Ya decíamos que hay muchos nutrientes, además de los sacramentos, está obviamente la palabra de Dios, está la oración, y uno de los documentos que la Iglesia nos regala es el Catecismo de la Iglesia Católica. Esa va a ser nuestra segunda parte de esta introducción. ¿Por qué es importante el Catecismo de la Iglesia Católica? Junto con otros muchos documentos que con el favor de Dios después podremos ir mirando. Pero ¿por qué es importante? Y a través de él vamos a aprender a fortalecer un poco mejor nuestra fe y poder tener claro, tanto ustedes y yo, por qué la Iglesia nos enseña a tener bases claras, ordenadas, sistemáticas de nuestra fe y de nuestra moral. Con la ayuda de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Nueva Alianza, Madre, Maestra y modelo para todos nosotros, que sea ella la que nos guíe como una buena mamá. Por eso digamos, Madre y Señora, tú la llena de gracias, por acción y gracias del que es, llénanos, Madre, de gracia. Amén, amén, amén.